Hoy vamos a hablar sobre lo que es ser un discípulo, que tanto se escucha y que tanto sabemos que es importante en la vida de todos los que conocemos y amamos al Señor. Y es un tema hermoso que está construido y se desarrolla a través de una cantidad formidable de vertientes. Porque como Gustavo decía, todos somos así como vinimos al Señor, ¿verdad? Y unos tenemos unas cosas y otros tenemos otras. Y aunque algunos podamos ser medio parecidos, nunca, nunca, nunca mi vida en el Señor se repite exactamente igual que la tuya. Nunca. Porque todos fuimos conformados de diferentes maneras. Y el Señor conoce no solamente las necesidades que tenemos, sino también conoce hacia dónde quiere llevarnos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver el tema de el ser discípulo. Y el mensaje de hoy se nombra o tiene el nombre de a través de la vida del discípulo, y este discípulo específico es Pedro. ¿Ok? Vamos a hablar de Pedro porque hay obviamente 12 discípulos, pero Pedro específicamente para este tema que tenemos hoy se le puede ver de manera muy específica, muy demarcada a lo largo de la palabra, con ciertas cosas que nosotros como personas vamos y estamos enfrentando todos los días. Entonces, vamos a comenzar por poner el encuadre técnico y vamos a decir que es un discípulo para luego ya volvernos a la palabra, ¿ok? Entonces, según la RAE, que traemos diferentes contextos del significado, según la RAE, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que recibe estudios en una escuela. También es una persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas, así como métodos de su maestro. Eso dice la RAE acerca de lo que es un discípulo. El término discípulo relaciona su significado primario a ser un aprendiz o un pupilo, ¿ok? Y en el mundo griego se refería al adherente a un maestro, era una persona que estaba siempre pegada a ese maestro. Las personas a veces tenían que hacer montones de cosas para que sus hijos llegaran a ser pupilo de X o Y persona importante que la gente consideraba era lo que le iba a dar conocimiento y éxito en la vida, ¿ok? Y el discípulo se dedica a aprender y a estudiar, pero no solamente eso, sino que también y luego más adelante se dedica a transmitir lo que aprende de su maestro. ¿Ok? En el judaísmo rabínico, el término discípulo se refiere a alguien que está dedicando su tiempo a las interpretaciones, a la escritura y a la tradición que le enseña su maestro y rabí. Es un poco más, incluye más cosas de la vida, por decirlo así. Y a través de este proceso de aprendizaje se incluían tiempos de reunión formal, habían diferentes métodos pedagógicos, habían espacios para hacer preguntas y responderlas, requería de mucha devoción y de mucha entrega, porque llevaba mucho tiempo. Y el fin óptimo de esto era que también que ellos pudieran luego salir y repartir este conocimiento. Y Jesús, quien tuvo 12 discípulos y es el maestro por excelencia, aplicaba bastante de este método, ¿verdad? Entonces, a lo largo de los evangelios podemos ver cómo Jesús se relaciona con sus discípulos y podemos identificar muchas de estas cosas que dice aquí que hacían en el judaísmo. Pero Jesús le dio, como a todo lo que hace, un enfoque todavía mayor. Porque Jesús no solamente le importaba la parte de entregar enseñanzas, conocimientos o estipulaciones de formas de hacer las cosas. A él le interesaba vivir y que sus discípulos vivieran en el conocimiento y pudieran experimentarse lo suficiente como para que verdaderamente el conocimiento que se repartiera fuese muy intenso, fuese muy fuerte y fuese muy puro. Cuando uno está siendo papá o mamá al principio le dicen, no se preocupe tanto por lo que le dice usted a sus hijos, preocúpese más por lo que usted hace y sus hijos van a hacer lo que usted hace. Es un poco de eso, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente invitaba a sus discípulos a seguirle, sino que les invitaba a verdaderamente convivir con él. Y a través de esta convivencia no solamente les enseñaba el cómo comportarse y seguía los lineamientos judíos, por supuesto que sí, pero también les enseñaba a través de sus obras y sobre todo les enseñaba a través de su conexión con el Padre y fe. Y así como Jesús hacía con esos 12 discípulos en ese tiempo, así Jesús quiere hacer con nosotros exactamente hoy. El método es invariable, el método es perfecto. Siempre la consigna del Señor
va a ser que nosotros caminemos con Él, que nosotros vivamos con Él, que nosotros le conozcamos tanto que sepamos cómo Él piensa, que estudiemos lo que Él nos enseña, que es su palabra, pero que también lo estudiemos a Él. Y la única manera de conocer a Jesús así es pegándose absolutamente al Señor. Es la única manera. Porque aunque la Biblia es maravillosa y es la mejor guía que el Señor nos ha dejado, por supuesto, hay muchas cosas, hermanos, que solo se aprenden a través de la vida diaria con el Señor. Siempre. Y eso es algo que nunca se acaba. Eso es lo hermoso. Nunca, 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 nunca se acaba. Entonces, vamos a hablar de estos 12 apóstoles que todos fueron enseñados, que todos caminaron y que todos tenían, digamos que la misma labor, que era aprender, era saber lo suficiente como para que un día el Señor les dijera, bueno, y ahora ustedes van a salir y van a enseñar y van a hablar de la segunda venida mía cuando yo ya no esté, y también van a sacar demonios y también van a sanar enfermos. Y eso es algo demasiado fuerte. Es algo demasiado grande y es exactamente lo mismo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo el día de hoy. Eso no es algo que solamente se le delegó a esos 12 discípulos, es algo que se lo delegó a cada uno de nosotros en todas las regiones del mundo, a través de todos los tiempos, hoy y mañana y hasta que el Señor venga. Es la misma tarea para todos. Pero como somos humanos, me encantó que Gustavo dijera eso al principio, todos tenemos un montón de cosas que nos cuestan. Todos tenemos un montón de cosas que nos hacen falta. Todos somos diferentes. El Señor no espera a mí lo mismo que espera de mi otro hermano, porque el Señor conoce a profundidad a mi hermano y me conoce a profundidad a mí. Y aunque quiere la misma excelencia, la misma entrega y el mismo amor, primero que todo, no puede pedirnos exactamente lo mismo, porque lo que ella o él tiene, que yo no tengo ya de por sí en la base, nos hace diferentes. Pero además hizo adentro de nosotros una forma. Y esa forma que nosotros tenemos se amarra con los dones que el Señor nos da y produce algo que es único. Yo quiero que usted sepa hoy que usted es único. Que usted es único en el Señor. Y que el conocimiento que el Señor está depositando en usted y la relación que usted está trabajando con el Señor y hacia dónde el Señor la va a llevar, va a producir perlas preciosas únicas. Que todas, aunque seamos diferentes, tenemos el mismo fin. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de Pedro, porque Pedro, lindísimo. Podemos ver un montón de cosas humanas de Pedro a través de los evangelios. Y Pedro, pues era un pescador. Pedro estaba con su hermano Andrés. Estoy poniendo un poquito el contexto. Eran pescadores ellos antes de que él siguiera al Señor. Pero Pedro era un hombre que sabía, pues por obviamente la persona que era del Señor. Él sabía que el Mesías iba a venir. Pero nadie sabía cuándo el Mesías iba a llegar ni quién era el Mesías. En ese tiempo estaba Juan el Bautista y había mucha gente que estaba pensando que Juan Bautista era el Mesías. Y había ya un rum rum. Y en ese rum rum estaba Andrés y estaba Simón, que es Pedro. ¿Ok? Y habían otros hombres. Entonces, vamos a ir a nuestra primera lectura, que está en el libro de Juan. El que quiere lo busca y el que no, no se preocupe, yo lo voy a leer. En el libro de Juan, en el capítulo 1, del capítulo 35 al 43, y dice de la siguiente manera. Los primeros discípulos se titula. Al día siguiente, Juan estaba allí con 2 de sus discípulos. Estoy hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que les acabo de mencionar. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Juan estaba muy ubicado. Aunque había gente diciendo que Juan era, no, Juan sabía lo que él había venido a hacer. Y entonces cuando el Señor pasa les dice, cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Bien los había educado Juan, ¿verdad? Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían y les preguntó, ¿qué quieren? Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde él se hospedaba y se quedaron el resto del día con él.
Y en el 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír que Juan dijo, sigan a Jesús, Andrés se fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. El hermano salió corriendo y llamó a su hermano que amaba y le dijo, aquí está, llegó el Mesías. Entonces luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Pongamos atención en esto. Dice, Jesús miró fijamente a Simón. Andrés llevó a Simón donde estaba el Señor Jesús. Y en ese momento Simón entra. ¿Y qué dice? Dice, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. En ese instante, el Señor volvió a ver a Simón y lo primero que le dijo, sé quién sos y tu nombre ahora es Pedro. Qué vacilón, ¿verdad? Porque está como, ¿verdad? Tal vez Pedro no sabía qué esperar, bien emocionado, dice que va a conocer al Mesías y lo primero que pasa es que el Mesías viene y le dice, bueno, ya sé quién sos, le confirma, el Señor tiene sabiduría, pero de una vez le dice, y te voy a cambiar el nombre y ahora te vas a llamar Pedro. Y cualquiera podría pensar, ¿por qué Pedro? ¿Por qué no Steven? ¿Por qué Pedro? Pero él no reclamó, ni preguntó, ni dijo nada. Te llamarás Pedro. Y así empieza la vida de este hombre como discípulo del Señor. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, ven, y le dijo, sígueme. Y aquí estaban estos hombres que le seguían. Entonces, hasta este momento, tenemos un hombre que era pescador, que trabajaba con su hermano, que sabía de la venida del Mesías, que cuando le dijeron llegó, salió soplado y no titubeó, pero no sabía que se iba a encontrar. Y cuando llegó, como a muchos de nosotros, cuando hemos llegado al Señor, nos encontramos algo que como que nos mueve el piso, el Señor lo vuelve a ver y le dice, y ya no sos Simón, ahora sos Pedro. Así es la vida en el Señor. Cada uno de nosotros, cuando llega el Señor nos cambia el nombre por amor. ¿Ustedes sabían eso? Usted pudo haber sido la persona que usted creyó que iba a ser. Usted pudo haber creído y ojalá piloto de la NASA ya en el espacio. O presidente, o lo que sea, cualquier cosa. Pero Dios tiene un plan y un nombre para usted. Y ese plan y ese nombre es mucho más grande que cualquier plan que usted pueda tener o de cualquier cosa que usted se pueda imaginar que usted vaya a hacer. Y ahora vamos a ver por qué el Señor le llamó Pedro. Pero yo quiero que hoy usted empiece a pensar aquí que cuando el Señor llamó a Luis, que sabía que era Luis Aguilar, le dijo, ven, ministro. Que cuando llamó a Gustavo, a pesar de que es una cuestión de generación en generación, la gloria sea para esa, cuando Gustavo, el Señor dijo, va a venir a la tierra un pastor. Y así cada uno de nosotros tiene una labor, tiene un nombre y tiene una vida definida por el Señor que va a cambiar, tiene la oportunidad usted de utilizar para cambiar el encuadre regular de la vida de las personas y poder producir para el Señor lo que el Señor le pidió a estos mismos 12 apóstoles y en este caso a Pedro. Entonces, vamos a adelantar un poco en la historia porque el Señor a partir de ese día le dice a Pedro, vámonos. Fue atrayendo más y más discípulos y conforma su equipo y el Señor empieza a hacer maravillas, empieza a hacer milagros. El Señor empieza a hablarles de la palabra y empieza a revelarles quién es Él. Y les dice que Él es el camino y les dice que la única manera de llegar al Padre es a través de Él. Y les dice que grandes cosas van a ver, pero que serán mayores inclusive las que ellos pueden hacer. El Señor le devuelve la vida a los ciegos. El Señor, adelante de ellos, levanta a los paralíticos. Adelante de ellos, el Señor le saca N cantidad de demonios al gadareno, así. Al frente de él, levanta a una niña que se decía que ya estaba muerta. Delante de ellos, salva al siervo del centurión.
Ha hecho N cantidad de milagros. La gente busca al Señor y recibe del Señor lo que el Señor vino a darles. Y todas y cada una de las veces, las personas que caminaban con Él, y en este caso Pedro, pudieron ver lo que el Señor hacía. Y llega el punto en el que el Señor dice, hay mucha gente, sentémoslas y démosles de comer. Y ya eran más de 5,000 personas. Y estaban todos parados ahí, estaban ese día. Y el Señor hace otro milagro y dice, repartan, ¿verdad? Panes y peces. Y dice, no va a alcanzar, sí va a alcanzar, y sobró. Y nos volvemos a parar ahorita para volver a leer otro texto. Resulta y sucede que dice en Mateo 14, del 22 al 23, inmediatamente después de esto que les acabo de decir, de este milagro, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas y mientras estaba allí solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso, de las 3 de la madrugada, se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús caminaba sobre el agua, en medio de la tormenta. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Pero entonces Pedro llamó y dijo, Señor, si eres realmente tú, no estaba seguro, estaba oscuro, había tormenta, se movía todo, se lo aceptamos, ¿verdad? Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús, le dio la seguridad, ¿verdad? Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. O sea, sí caminó, sí dio pasos sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el viento fuerte y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. No dijo, ay, lo voy a dejar ahí un rato para que sufra y se acuerde. No, de inmediato extendió la mano y lo agarró. Pero le dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos la adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Una vez más, porque ya el Señor había hecho tantas cosas que era para ellos posible entender que Él sí era el Hijo de Dios. Pero entonces aquí está el punto 1. El Señor viene y nos llama y nos dice, Mauricio, te voy a llamar. Ya no vas a ser solo Mauricio, papá, esposo, médico, vas a ser un ministro de alabanza y te voy a usar para tocar los corazones de las personas. Ahora, Mauricio, eres ministro. Empieza a caminar detrás de mí, Mauricio. Y Mauricio empieza a aprender cosas, y empieza a ver cosas, y empieza a leer la palabra, y empieza a entender todo lo que el Señor hace. Pero, como a cualquier otra persona, igual que a mí, a muchos de ustedes y alrededor del mundo, cuando nos llega una prueba, ya como Mauricio está medio entrenado, solo un ejemplo, compañero, se detiene y dice, ay, hay que orar primero. No se tiró a la barca, ¿verdad? Pedro lo hizo bien, no se tiró a él solo. Señor, dime que sos tú. Entonces Mauricio se paró y oró. Señor, confírmame que sos tú. Y el Señor le dice, sí. Y entonces sale y se le confirma que sí, porque da los pasos. Pero inmediatamente se asusta y cae. Y eso es algo que nos pasa a los discípulos. Muchas veces los discípulos de Dios no podemos ver la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, o no podemos terminar cierto evento que el Señor tiene determinado para nosotros, porque en medio del evento no tenemos la fe suficiente. Y esto no es algo que le pasa solo a gente nueva. Esto nos pasa a todos. Nadie está exento. Porque bueno, si nos ponemos a pensar en el escenario en el que Pedro estaba, no era fácil, pero todavía más difícil estar frente a una enfermedad terminal. Todavía más difícil saber que un hijo está mal, que algo está pasando, que no aparece, que está en drogas. Y entonces a lo largo de la vida de nosotros empezamos a flaquear un poco en nuestra fe.
así como a Pedro. Y Pedro ya había pasado por todo lado y ya había visto todas las cosas que el Señor había hecho. Y aún así flaqueó su fe. Entonces, nótese que este mensaje del día de hoy es que queremos identificar un poco las cosas que son tal vez esperables, que puedan suceder en la vida de nosotros a través de nuestro discipulado, que no tienen por qué hacernos sentir que no fuimos lo suficientemente buenos, sino que nos preparemos para que cuando veamos esa alarma nosotros reaccionemos a ella. Hay una que a mí me cuesta un montón. Pedro tenía familia, Pedro era casado. Y en un tiempo, no puedo decir que sea siempre, inclusive la suegra vivía con ellos porque estaba enferma. Tampoco era una situación, esta señora estaba realmente enferma. Y para mí, en mi lucha personal, muchas veces el tema de equilibrar la familia y equilibrar el ministerio es complicado. Pero el Señor lo sabía. Y en el momento adecuado, el Señor llega y entra a la casa de Pedro y sana a la señora. Y la sana tan rápido y tan bien que la señora inmediatamente se levanta, dice la palabra y hace comida. Entonces, a veces también el tercer punto, nuestra vida y de lo que más amamos, nuestra familia misma, a veces no está preparada. A veces no puede acompañarnos. A veces nos cuesta ser verdaderos discípulos pegados al Señor porque estamos lidiando con diferentes cosas y en este caso un ejemplo como este. Pero en el tiempo, el Señor prepara los corazones. En el tiempo el Señor allana el camino. Y en el tiempo justo y correcto, usted va a tener vía libre. Porque Pedro se aseguró de caminar detrás del Señor y el Señor comprendió que Pedro era casado. Eso es muy importante. Eso es demasiado importante. Nunca se les olvide porque el Señor ama a las familias y nuestro primer ministerio es la familia. Y cuando nosotros oramos y ponemos eso delante del Señor, el Señor allana el camino. Y puede ser que tome tiempo. Puede ser que tome tiempo, pero el Señor lo hace. Entonces, otra de las cosas que nos puede afectar como discípulos es esa. Pero no pasa nada. También pasa a lo largo entonces de la vida del discípulo que empezamos a crecer en el Señor. Y Pedro ya había sido socolloneadito, digamos, por el Señor a decirle, tan poca fe tienes. O sea, qué feo, ¿verdad? O sea, de verdad, uno vuelve a ver adentro de uno, de sí mismo y dice, Dios mío, tuve que haber tenido más fe, Señor. Pero empieza a orar en madurez y le dice, Señor, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame a ver hacia adelante. Señor, ayúdame y haz crecer mi fe. Y la confianza en el Señor. Y entonces Pedro se enfrenta a algo que a muchos nos pasa también, que es que tenemos preguntas o que no entendemos cosas que el Señor nos está diciendo. Y primero que todo, hay momentos y momentos para entender las cosas, pero a veces lo único que hace falta para que usted entienda algo que el Señor le quiere explicar es que usted pregunte. Pero a las personas les preocupa tanto el qué dirán, les preocupa tanto no ser expertos, o les da vergüenza, o tienen temor a sentirse menos, lo que sea, que no se paran a preguntar. Y Pedro sí tenía eso. Él se paraba y preguntaba. Y siempre que usted le pregunte al Señor, usted y yo que estamos tratando de vivir una vida en el Señor y que queremos ser verdaderos discípulos del Señor, cuando usted tenga una duda, pregunte. Pregunte al pastor, pregunte a la pastora, pregunte a cualquiera de los líderes de la iglesia, ore, pero sobre todo pregúntele al Señor y busque en la palabra. En Mateo 15, capítulo 15, versículo 15 y 16 dice, el resumen de una situación. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola de la gente que no se contamina por lo que come. Esto no era una pregunta cualquiera. Alrededor de esta pregunta había habido todo un evento enorme al frente de los fariseos y los demás discípulos y era un tema importante y ya varias gente había participado del tema. Y preguntar esto era como, nos echamos el pleito, no entendí, ¿verdad? Pero ahí me paré. ¿Me la puedes explicar, por favor? Entonces el Señor le responde en el versículo 16,
todavía no entienden, y le explica. Y está en los siguientes 5 versículos toda la explicación de lo que Pedro no había entendido. Qué importante es ser valiente y preguntar. Yo he visto muchas cosas en la vida en general, no solamente en la vida del Señor, que fallan porque la gente está falta de conocimiento. Y no hay nada más importante en su vida que el conocimiento en el Señor, porque es la base de todo lo que usted es y todo lo que usted hace. Preguntar es magnífico. Preguntar es una de las mejores herramientas que usted va a tener. Y todos y cada uno de los temas relacionales a su vida, todos a Dios le importan y para todos Dios tiene un consejo y una forma y un porqué. Aún Pedro, habiendo caminado tanto con el Señor, había cosas que todavía no comprendía. Así que usted no se vaya a sentir mal si al día de hoy hay cosas que usted no sabe. Porque Pedro prácticamente dormía a la par de Jesús, comía con el Señor, lo oía hablar todo el día. Si el Señor oraba, lo escuchaba. Si el Señor cantaba, lo escuchaba. Y todavía tenía preguntas y era importante que las hiciera. El siguiente punto es que en la vida del discípulo llega un momento donde usted va sumando todas estas cositas y va sumando todas estas cositas porque la palabra dice que Él nos hace crecer como la luz de la aurora, ¿verdad? Y cada día va depositando más en nosotros. Entonces nosotros, si nos pegamos al Señor y queremos hacer bien la tarea y seguirle, y amarle, y conocerle y entregarle nuestra vida, llega un día en el que ya, como decíamos al principio, el propósito de ese discípulo hacia afuera empieza a tomar forma. Y empezamos a estar listos para hablar del Señor. Y tenemos un poco más de sustento para hacerlo. Y entonces, esto de tener este momento, llegar a este punto es lindísimo, porque hay muchas cosas que nosotros podemos decir del Señor desde el primer día. Yo me siento amado por Dios, yo amo a Dios, yo le entregué mi vida al Señor, yo sé que el Señor es bueno, cosas chiquititas que vamos aprendiendo. Pero conforme va pasando el tiempo, ese contenido que está dentro de nosotros se va llenando más y más y más y más. Y entonces llega un día en el que pasan cosas como esta que le pasó a Pedro. En Mateo 16, en el versículo 13 al 17 dice, declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Básicamente. Bueno, contestaron. Algunos dicen que soy Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que Jeremías o un profeta. Entonces, él les preguntó, ¿y ustedes mis discípulos, ustedes, quién dicen que soy? Eso es lo que al Señor más le importaba. Los que Él tenía cerca, a los que Él había educado, a los que había amado, con los que había caminado, con los que había vivido tantas cosas. Ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro, de nuevo, se devolvió y dijo así, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Ya ahí esa verdad se había sentado en Pedro. Ya ahí era consciente en Pedro. Ya ahí cualquier persona podría haberle venido a decir lo que fuera, que ya en el corazón de Pedro no había duda. El Señor para Pedro era. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque, ojo esto, mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Por eso es que ya él tenía esa seguridad, porque ya el Señor le estaba revelando misterios a Pedro. Ya la conexión a través de Jesucristo y con el Padre de Pedro era tan fuerte que ya estas cosas eran verdades totalmente consumidas en su corazón, porque eso se lo había revelado Dios y Jesús lo puede ver. Aquí ya hay otro discípulo.
es otra escalera, es otro momento, es otro lugar donde nosotros llegamos y el Señor empieza a decirnos y empieza a hablarnos y empieza a mostrarnos cosas que sabemos que nadie en el mundo nos puede quitar. Y aprendemos y nos podemos expresar diferentes. Pedro declara a Jesús y lo comparte con los demás. En este momento es cuando ya uno puede empezar a hablar de otra forma, porque la gente ve que uno lo habla y se lo está creyendo. La gente puede ver en la vida de uno que uno lo cree porque uno lo vive. Y nos empezamos a convertir en ese Jesús pequeñito, como él hizo con los discípulos al principio, que cuando caminamos la gente dice, ay, este se comporta diferente, habla diferente. Cuando esto pasa, reacciona diferente. Es un Jesús pequeñito. Ese ya era otro momento en la vida de Pedro. Y qué lindo y qué bendición cuando podemos ir alcanzando esos momentos. Porque es la verdadera transformación a la que hemos sido llamados cuando el Señor nos escoge. Porque el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo para llevarnos a este punto. Para que ahí nosotros podamos empezar a florecer. No importa cuántos años usted tenga ni por qué haya pasado, este es el momento en el que el botoncito de la flor empieza a abrirse. Para mientras estaba con abonito, agüita, tierrita negra, bien cuidada, vitaminas, ahorita es cuando nosotros empezamos a repartir y va a poder salir una fragancia agradable en nuestra vida. Pero también esto abre otras puertas. Porque como ya nosotros estamos diferentes y podemos entender cosas de otro, tal vez, nivel, y estamos preparados para recibir y para dar de otra forma, el Señor empieza a revelar en nosotros cosas que nadie pudo haber escogido para nosotros, ni nos pudo haber dicho antes. Y aquí es donde volvemos al punto en el que el Señor explica por qué le dijo a Simón que se iba a llamar Pedro. Este es el momento en el que Pedro está listo para entender. Para entender por qué lo he llamado, pero no para comprender lo que vendría, porque así es nuestra vida en el Señor. En ese mismo capítulo 16, en los versículos del 18 al 20 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en esta tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido. Y luego advirtió a los discípulos severamente que no hablasen de que él es el Mesías. El Señor ahí le dijo a Pedro, estás aquí por algo mayor. Y la responsabilidad que estoy poniendo sobre vos es grande. Y te estoy preparando para cosas que van más allá de lo que vos pensabas. Y te voy a llevar, como te he llevado del día 1, al paso y al ritmo que necesitas para alcanzar esa vida que el Señor tiene para vos. Hace algunos años yo estaba presente para la gloria de Dios cuando el Señor les dijo a Gustavo y a Raquel que los iba a hacer pastores. Yo estaba ahí. Y lo que hemos pasado. Y también algún día con más tiempo les puedo contar de mi experiencia o el que quiera compartir la suya, de cuando el Señor nos ha llamado a ciertas cosas que uno no entiende, ni tiene idea. Uno sabe solo que tiene miedo, que le tiemblan las patas, que no sabe, que le quiere servir al Señor, pero no sabe cómo. ¿Para qué soy bueno? Pero el Señor sí sabe. Él sabe desde el primer día y por eso quiere que seamos sus discípulos todo el tiempo, 24/7, porque el Señor nos instruye mientras dormimos, mientras oramos, mientras trabajamos, mientras agradecemos. En todo tiempo el Señor está trabajando en nosotros para llevarnos aquello que Él quiere, pero seguimos siendo hombres y mujeres, compañeros. Y entonces nos toca enfrentar ciertas cosas que es importante, que al igual que Pedro las tuvo que enfrentar, nosotros estemos listos, basándonos en su palabra, para entender cómo es mejor que actuemos delante de estas situaciones. A veces amamos tanto al Señor y amamos tanto a las personas en el Señor que creemos que ese amor puede más y hace más
que el plan perfecto que Dios tiene. Yo creo que lo más feo, lo más lindo, fallamos por amor, ¿verdad? Pero igual no puede ser. Tenemos que entender que el Señor tiene un plan superior y que el amor que nosotros tenemos depositado dentro de los corazones hacia Él y hacia nuestros hermanos y hacia los ministerios nunca va a ser mejor y más perfecto que el amor que Él ya tiene, que conforma las ramificaciones de lo que Él va construyendo en su iglesia. Y entonces a veces uno teme y hace cosas que no debe haber hecho. En Mateo 16, versículo 21 al 24 dice, Jesús predice su muerte. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuese a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los maestros de la religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, y aquí está, que veamos cómo a veces nos pasa. Entonces Pedro lo llevó aparte. El Señor estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Y entonces Pedro lo amó tanto y se asustó tanto que lo agarró y lo llevó aparte. Y comenzó a reprender al Señor, diciendo, ¿cómo dices semejantes cosas? Dios nos libre. Eso jamás te sucederá a ti. Eso es una reacción que viene de puro amor. De puro amor. Pero entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas, y esta es la oracioncita a la que quiero que le pongamos atención, ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. El plan que ya estaba establecido para que el Salvador del mundo viniera a esta tierra a morir por usted y por mí no podía ser variado por ninguna circunstancia, ni siquiera por el amor tan grande que le tenemos. Ese plan era necesario que se ejecutara. Ese plan era perfecto. Era el plan de misericordia, jamás podrá crearse uno igual a ese. Y a veces, en nuestros propios temores, muchas veces fundamentados por el amor o por inseguridades, corremos a buscar soluciones. Si alguien hubiera dudado de un toque, le hubiera dicho, yo lo escondo aquí, usted trépese allá, yo tapo la piedra, usted mueva la cosa. ¡Claro! Porque así somos las personas. Pero el Señor le instruye aquí a Pedro que lo que es el plan del Padre es superior y que cualquier cosa que nos saque del plan del Señor es casi que enfrentarse a algo del diablo. ¿Cuántas veces en nuestras propias ideas y en nuestros propios conceptos queremos que las cosas se ejerzan de una manera sin primero detenernos a considerar cuál es el plan que el Señor tiene para esas cosas? Ser sabios, hacer un alto en el camino. No va a pasar nada en los próximos segundos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Confiemos en eso. Oremos al Señor y que se haga su voluntad y entendamos que si su voluntad no es tan agradable para nosotras en ese momento, igual es mejor. Y que solo Él puede ver lo que viene después. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran escondido? ¿Qué hubiera pasado si, verdad? O sea, imagínense, no estaríamos hoy aquí sentados. Esos temores, esas maneras de actuar a veces en la carne, por la razón que sea, pueden normalmente estar muy, muy, muy en contra, casi siempre, a menos de que sea un temor santo, del plan de Dios en sus vidas. Y eso le pasó a Pedro y nos pasa a nosotros, hermanos. Pasa también que aún estando maduros, como amamos tanto al Señor, perdemos la vista de la meta y como que nos atarantamos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces, como yo soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, a veces voy para acá y no he terminado acá y me devuelvo para hacer lo otro y ni siquiera puse dos cositas de aquí, ya me volví a terminar la otra porque a veces quiero hacer tantas cosas al mismo tiempo que no me sale bien y no me estoy concentrando en lo que realmente es importante. Hay momentos en los que hay que parar y concentrarse y eso es algo que a veces al discípulo lo saca. Porque ya en este punto amamos tanto a Dios y estamos sirviendo normalmente en un ministerio, estamos haciendo cosas para Dios,
Y queremos hacer tanto, e ir a tal velocidad y entregar tal resultado, tanto, que no paramos a ver lo que hay que ver en ese momento. Y esta es una que el pastor siempre comenta. Mateo 17, del 1 al 9 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a la montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres lo observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Imagínense en ese espectáculo, ¿verdad? Que demasiado. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Imagínenselo, todo lo que está pasando ahí. Y Pedro exclamó: Señor, esto es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Claro, él quería dar lo mejor de sí. Él pensó, esto es lo que voy a hacer, o sea, esto es lo que les va a agradar, esto nunca más lo voy a vivir, tengo que sacarle el mejor provecho y me voy a concentrar para hacer esto. Pero no, eso es como cuando el Señor llegó a la casa de Marta y le dice: Marta, deje la escoba, póngame atención. Hay momentos en los que aún a pesar y en medio de toda la acción, calma, escuche, abra su corazón, conéctese con la intención de Dios. Una cosa como esas o como otras, nunca más. Concéntrese. ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué usted aquí? ¿Qué es lo que yo necesito que usted tome de esto para que salga a hacer después? No fue porque hicieron Tim Marín de Dopingüe. En el Señor todo tiene una intención. No había terminado de hablar cuando la nube brillante los cubrió. Él diciendo que iba a hacer las enramadas, no había terminado de decir la última palabra y ya los cubrió la nube. O sea, ¿me entienden? Pudo haber estado concentrado en lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, voy a saltarme un poquito aquí los versículos para ir, porque es sobre este mismo texto, para ir a una idea que se amarra mucho a este tema que acabo de mencionar, que es que esto muchas veces pasa porque tenemos la vista puesta en muchas de las cosas que nosotros sentimos. Los sentimientos, gloria a Dios por ellos, son hermosos, nos dan tantas cosas lindas, pero también a veces nos pueden jugar malas pasadas, porque como son tan fuertes y nos hacen sentir tantas cosas, a veces nos llevan por caminos que no son los mejores o las mejores decisiones de tomar en ese momento, y aún nos hacen creer cosas que no son posibles y que el Señor sabe que no lo son. Y no voy a leer el texto porque quiero tal vez acelerar un poquito, pero esto fue como cuando el Señor les estaba explicando que ya Él iba a ser crucificado, y entonces les dice que a Pedro que lo va a negar 3 veces. El Señor se lo dice a él. Y Pedro le dice que no, que eso es imposible. Pedro le dice que él lo ama tanto que si él tiene que ir con él a la muerte, él va a la muerte. Y yo creo que esto es una expresión de amor hermosa de Pedro para el Señor. Pero también es un puente que nos demuestra que nuestra humanidad sigue viva porque somos hombres y somos mujeres. Y el Señor sabía que en el momento en el que llegara la hora de la hora, Pedro sí verdaderamente lo iba a negar. Y el Señor sabía que Pedro iba a saber que lo había negado, o sea, porque Él lo sabe todo. Por eso el Señor en su amor se lo dijo antes. A veces la gente no entiende por qué el Señor dice cosas que tal vez no son tan agradables para nosotros antes, pero es que lo dice para proteger nuestro corazón, porque Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar y sabe lo que nosotros podemos sentir. Entonces el Señor le dijo antes: me vas a negar. Y Pedro le dijo: no, yo voy contigo hasta la tumba. No, el diablo los pidió para zarandearlos. Le explicó cuál era el plan. Me vas a negar 3 veces. Y le dijo: no. Y no había pasado mucho tiempo cuando ya lo estaba negando 3 veces. Y dice que en el momento en que cantó el gallo, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho porque salió del miedo en el que estaba.
Estaba asustadísimo. La gente le decía, pero si vos sos. Y él decía, no, claro que sos, si hablas igual que él, le decía. Habían caminado tanto juntos que ya hablaban igual. Claro que sos, si hablas igual que él, yo te vi. No, yo no soy. Qué duro. Tenía miedo. Era humano, igual que usted y que yo. No importa. El Señor en su amor le avisó a Pedro con tiempo para que supiera que cuando pasara hiciera lo único que un discípulo de verdad, que ama al Señor, que le conoce y que sabe que reside dentro del corazón del Señor, hubiese hecho y tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué fue? Al Señor lo crucificaron. Y Pedro se fue y lo vio y supo que se había muerto. Pero cuando llegaron esas dos mujeres y dijeron, Jesús resucitó, dice que había gente que no creía y se echó una risa. Y dice que Pedro sintió un golpe en el pecho y se levantó y corrió hacia la tumba. Pedro había negado hace 3 días al Señor. Hace 3 días lo había negado. Pudo haber sentido la peor de las vergüenzas, la peor de las culpas. Sabe que cualquiera tenía el derecho de llamarlo traidor si hubiera querido en la calle. Pero cuando esas dos mujeres llegaron y dijeron, Jesús resucitó, él se levantó con lo que tenía y salió corriendo a verificar que el Señor ya no estaba en la tumba. Como usted y yo tenemos que hacer todas las veces que le fallamos al Señor. Y esa es una de las lecciones más importantes que aprende un verdadero discípulo. Cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, cuando sentimos que no damos la talla, cuando el diablo nos zarandea, porque sí, a veces el diablo nos zarandea. Levántese y acuérdese de este pasaje que dice, sintió como un golpe en el pecho, se levantó y salió corriendo. Y siempre me llama mucho la atención porque dice que corrieron los dos, corrió Juan y corrió Pedro. Y aquí, bueno, mucha gente sabe, y si no, mientras que usted va leyendo va a ir aprendiendo, que Juan amaba muchísimo al Señor y el Señor amaba a Juan. Y dice que Juan llegó primero. Pero también la Biblia dice que Pedro era como demasiado intrépido, fuerte, empujón, rápido. Y yo me pregunto, ¿Juan le podrá haber ganado la carrera a Pedro? Ya a la hora de en serio echarnos un pique. Yo no sé si Pedro perdió porque tenía miedo de lo que se iba a encontrar y dijo, mejor que vaya el primero, o porque Juan era más rápido. Pero yo podría pensar que lo importante, ¿sabe qué es? Que dice que sintió ese golpe en el pecho y salió corriendo a buscar al Señor. Qué cosa más hermosa. Entonces, todo el tiempo que Pedro pasó a la par del Señor, que invirtió el Señor en él y él en el Señor, aprendiendo cómo ser un discípulo, valió la pena. Porque el diablo, cuando tuvo la oportunidad más grande de separar a Pedro del Señor, la perdió. ¿Y saben por qué también la perdió? Por lo que los dije ahorita hace 10 minutitos. Dios lo sabía y preparó a Pedro y se lo dijo antes. ¿Qué es ese amor? Cuando usted va a fallar, ya el Señor sabe que va a fallar. Pero usted lo que sí tiene que saber es que usted tiene la obligación de levantarse así de rápido y volver a correr a Él. Para terminar el mensaje, que les aconsejo que lean con paciencia en su casa, ellos se van y se van a reunir con el Señor ya la última vez. Dice que se van a una playa. Y voy a leer del libro de Juan. Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 25. Y con esto termino. Jesús aparece a los 7 discípulos. Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban Gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a ir a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Él era líder. La gente lo consideraba como líder. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Les gritaron de la playa. Responden ellos, no.
Entonces él les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y van a tener una gran pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que tenían, como siempre, ¿verdad? El Señor precioso y maravilloso. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ese es el Señor. Amarren el hilo de la historia. Pedro lo niega, al Señor lo crucifican, Pedro se va, el Señor resucita, vienen estas mujeres, dicen que el Señor ha resucitado, Pedro se levanta corriendo y confirma que en la tumba no está el Señor y ya sabe que va a pasar lo que el Señor dijo. Y en ese momento, en esa barca, Juan dice, ese es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados a la orilla porque estaban solo a 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron un desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, hizo caso, subió a la barca, subió a la red y hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes y aún la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle. Imagínense, ¿verdad? O sea, ¿qué momento? ¿Quién eres? Nadie le preguntó. Todos sabían que era el Señor. Pónganse en ese momento, ¿verdad? Estar ahí desayunando en la playa, pescadito, a las brasas, con el Señor resucitado, viendo que todo lo que el Señor había dicho se había cumplido, habiéndolo visto sufrir como sufrió y sabiendo todo lo que ellos sabían de Él y lo que vendría. Entonces el Señor Jesús les sirvió el pan y el pescado y esa fue la tercera vez que apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y vean, por favor, el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Qué duro que uno sabiendo que el Señor lo sabe todo, le pregunte a uno en la cara si uno lo ama. Porque uno es humano. Y uno puede estar pensando, el Señor está sabiendo que yo no lo amo lo suficiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Viéndolo a la cara. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Tercera vez. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que yo te quiero. Qué bello, ¿va? Entonces, alimenta mis ovejas. Te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Cuando era un pequeño discípulo. Cuando no conocía todavía al Señor. Cuando tal vez estaba siendo llamado, pero todavía no había vivido con el Señor. Podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir, porque la vida es un ciclo. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Voy a parar aquí un momentito. El Señor le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Las 3 veces Pedro le responde la misma. La última vez la responde con dolor porque está preocupado. Pero todas las veces el Señor le pregunta la misma cosa, pero también le responde lo mismo después de que Pedro habla. Y todas las veces le dice, cuida mis ovejas.
El Señor nos ama tanto que muchas veces nos tiene que hacer ver a nosotros mismos lo que tenemos dentro de nosotros que Él ya sembró, pero que nosotros no podemos ver todavía. El Señor le estaba diciendo a Pedro, este es el momento. ¿Me amas, Pedro? Claro que sabía que lo amaba, pero vos tenés que saberlo más que nadie. Vos tenés que aceptarlo, vos tenés que vivirlo, porque vas a cuidar de mis ovejas. Y ese es el momento en el que la flor se abre y el verdadero olor maravilloso de flor de un discípulo, de una persona que camina con Dios, con una persona que ama a Dios, empieza a repartirse. Y es cuando usted dice, sí, puedo empezar a orar por mis hermanos. Sí, voy a mediar por la paz y el amor. Sí, voy a hablarle a otros de Cristo. Sí, voy a seguir orando para que mi familia llegue al Señor. Y todas las cosas que pasan. Y todos estos sueños que el Señor nos da, a los que tenemos el don de profecía, los voy a compartir y son para la gloria de Dios. Y todos los que son llamados a ser pastores, vamos a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos para la gloria de Dios y para que se reparta el mensaje de Dios en la tierra y la gente se sienta en comunidad y amor. Y todos los que están encargados de hablar y de cantar y de hacer lo que sea, todos nosotros empezamos a cuidar de otras ovejas sin darnos cuenta. Porque esas ovejitas son traídas al Señor, porque es ese momento cuando realmente empieza a replicarse de manera más fuerte ese Jesús en cada uno de nosotros. Es ahí. Es ahí cuando ya somos Jesuses más grandes. Es ahí donde ya podemos discernir, entender, meditar, analizar con calma, buscar primero la sabiduría, la oración, el consejo santo y después hacer. Es cuando realmente empezamos a madurar y cuando realmente la labor que Dios tiene para toda su iglesia empieza a multiplicarse dentro de nosotros. Pedro estaba preocupado, aquí dicen los versículos posteriores, aún por Juan, y le pregunta, ¿qué va a pasar con Juan? Y el Señor le dice, no te preocupes por Juan, yo me preocupo por Juan. Porque hay momentos inclusive en los que a veces sabemos, estamos listos, pero queremos también abarcar demasiado. Concentrados, firmes en el Señor, fieles a Él, constantes en la oración, como decía el pastor la semana pasada, viviendo en amor, buscando el depósito del Espíritu Santo en nosotros, permitiéndonos ser verdaderamente transformados, llenos de humildad, faltos de rebeldía, ansiosos al conocimiento y a la revelación, es que nosotros nos convertimos en lo que el Señor nos dijo, María, ya no te vas a llamar María, ahora para la gloria de Dios y solo para mí vas a repartir mi palabra. ¿Estás lista? Este es el momento. Primero chiquitito, y después así, o siempre chiquitito, pero para la gloria de Dios en el proceso que Él quiere. Ser discípulo, compañeros y compañeras, es una tarea diaria que no se acaba nunca. Es una tarea que se multiplica y que tenemos la obligación de repartir a otros. Y es la única y verdadera tarea que nos da un significado de lo que realmente es importante vinimos a hacer aquí. Después de eso, seguimos trabajando, seguimos amando, seguimos creando, empujando, haciendo otras cosas. Pero la realidad es que el nombre que ustedes tienen, que es un nombre del cielo, que el Señor les dio y que tiene un propósito en esta tierra, tiene que llegar a dar fruto y tiene que llegar a tocar las vidas de muchos otros. Yo creo que a través de la vida de Pedro podemos comprender un poco también las vicisitudes de ser un discípulo. Si él las vivió estando con él, ¿cómo no las vamos a vivir nosotros? Espero que a través de este mensaje hayamos podido sentir que Él era tan humano como nosotros y que tenemos todos las mismas posibilidades de crecer o de tropezarnos, de solucionar y de buscar en el Señor una respuesta para todas las cosas y sobre todo de tener la certeza que todos y cada uno de los que están aquí tienen un nombre en el cielo. Que busquen eso con pasión y con amor, porque eso es lo más importante después de amar al Señor.